tenido antes. Un largo segmento con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, que ahora cede su lugar a dos amigos y dos servidores públicos de importancia. Estamos hablando de Sigmund Freud como nuevo ministro de Administración Pública. No lo habíamos tenido en la Z101 y el Gobierno de la Mañana. Sus anteriores funciones en alianzas público-privadas sí la habían traído con frecuencia. Y ahora también se une a este ejercicio el director Luis Valdés Veras de la Dirección General de Impuestos Internos. Así que con ambos vamos de inmediato a escuchar primero la introducción que tengan ambos sobre este tema, sobre lo presentado el día de ayer, para luego pasar de inmediato con nuestra ronda de preguntas y respuestas sobre todos estos tópicos importantes que preocupan a la población. Obviamente generan esa relación no siempre la más gustosa, ¿no?, entre la ciudadanía, las personas físicas y jurídicas y el Estado, entonces, en su necesidad de recursos. Buenos días a ambos y bienvenidos, Sigmund y don Luis, adelante. Muy buenos días. Voy a dar un saludo colectivo, ¿verdad?, para ahorrar un poco, que sabemos que hoy estamos ocupados. El padrón está hoy completo. Está completo. Bueno, feliz de estar aquí con el amigo Luis Valdés, director de Impuestos Internos, en un día tan importante para la República Dominicana, ya que el gobierno hizo el anuncio ayer de lo que es el proyecto de modernización fiscal. Y es un proyecto el cual busca impactar de manera positiva a la República Dominicana y los sectores más necesitados, con la finalidad de recaudar o de generar más recursos para hacer inversión en proyectos de infraestructura y en áreas sensibles que la República Dominicana está necesitando. Yo quisiera señalar algo importante. El presidente Luis Abinader ha demostrado una determinación, un coraje, una valentía que ningún otro gobernante en la historia de la República Dominicana había hecho. Desde el año 2012, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establecía la obligatoriedad de un pacto fiscal. Y nosotros 12 años tuvimos que esperar. Ninguno de los gobiernos anteriores se habían decidido a tomar esta decisión y el presidente así lo hizo. Y eso solamente puede ser sobre la mano de un presidente que tiene una visión, que tiene un compromiso con la sociedad dominicana, un compromiso con el país de mejorar los servicios públicos, de mejorar la inversión en infraestructuras públicas y de una manera u otra hacer una ley de modernización fiscal que tenga como objetivo principal la igualdad, establecer un principio de equidad tributaria, que Luis Valdés podrá hablar más de eso. Pero la realidad es que la decisión que se tomó en el día de ayer será de alto impacto para la República Dominicana, y podremos ver los frutos de esto una vez aprobado en el Congreso, cuando podamos tener mejor sistema de transporte, tengamos mejor sistema eléctrico, tengamos mejor seguridad ciudadana, mejores servicios de salud. O sea que yo creo que esto es el inicio de algo trascendental para la República Dominicana. Don Luis, buenos días. Buenos días a todas las amigas y amigos de la Z. Un tiempo sin venir por acá. Un placer siempre estar con ustedes. Y tal y como decía Sigmund, señores, y escuchaba yo a Pavel en el camino cuando venía, esto no se trata de un proyecto en contra de nadie, ni de ningún sector, sino a favor de la República Dominicana. Nosotros hemos venido como país haciendo un parche tras otro en materia tributaria, y ahora de lo que se trata es de que el país se alinee en las necesidades perentorias que ha tenido por década, no solamente porque la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo lo ordenase, sino porque, señores, no es verdad que nosotros podemos seguir manteniendo un presupuesto con un déficit de un 3.1 todos los años. Es imposible mantener esto solamente con financiamiento. Estamos diciendo que con este proyecto de ley de modernización fiscal vamos a resolver el 3.1% del déficit. No, porque tal y como ustedes escucharon a Pavel, esto persigue el 1.5, pero indudablemente que nosotros vamos a poder tener para la población un aliciente. Cuando nosotros, por ejemplo, y son los ejes principales, los 4 ejes principales que describía el ministro de Hacienda ayer, ¿dónde serán invertidos los recursos que provengan de esta modernización fiscal? Primero, la parte social. La parte social como una compensación a lo que será la inclusión de productos dentro de la canasta básica en el ITEVIS. Segundo, la inversión. ¿Dónde serán destinados, señores? Yo tengo, por ejemplo, una persona que trabaja con nosotros que vive en Santo Domingo Este, y ayer no pudo llegar a tiempo porque el tapón era de 2 horas y 20 minutos.
2 horas y 20 minutos. Imagínense cuando nosotros descongestionemos de ese trayecto, por ejemplo, de Santo Domingo, del Distrito Nacional hacia el aeropuerto, en una primera etapa hacia la Charles de Gaulle, en un transporte masivo. Cuando nosotros podamos lograr que se cruce la ciudad de Santo Domingo de un lugar a otro mediante un sistema de transporte masivo. Yo siempre me gusta mucho una frase que usa Jochi Vicente, de algo que dijo, primero lo dijo una señora y luego lo repitió mucho Petro cuando era alcalde en Colombia, de que en Bogotá, que el mejor sistema de un país no es cuando los pobres andan en carro, sino cuando los ricos andan en transporte masivo. Entonces, hacia allá es donde nosotros estamos tratando de ir. Sería una irresponsabilidad del gobierno de Luis Abinader seguir igual que como lo han hecho los demás gobiernos, de no afrontar esta necesidad que tiene el Estado Dominicano de sincerizar un poco. Vuelvo y repito, un poco, porque mañana me van a decir, por ejemplo, mira, pero se hizo la reforma, se hizo el proyecto de modernización fiscal y sin embargo sigue el presupuesto siendo deficitario. No vamos a cubrir el 100% del déficit del presupuesto, pero sí por lo menos el 50%. Don Luis, ¿qué le respondería usted a quienes creemos, me incluyo, que la primera ofensiva tenía que hacerse, sobre todo aquello que la ineficiencia en el cobro de los tributos que ya la ley marca, que ya la ley contenía, que ya está ahí y que por diversas razones sean exenciones, privilegios o la incapacidad de llevar a la formalidad a ciertos actores? Hubo economistas que propusieron generar retención intermedia, aumentar 4 o 5 puntos recaudando mejor mucho antes de tocar nuevas figuras impositivas. ¿Qué respuesta usted nos daría a quienes entendíamos que primero tendría que ir por allí la ofensiva del Estado? Bueno, yo debo decirte que en ese aspecto, la Dirección General de Impuestos Internos, en los 4 años que recién finalizaron del primer gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros tuvimos una eficiencia recaudatoria. Fíjense, por ejemplo, tuvimos, y hablábamos fuera del aire aquí, de las leyes de amnistía. Nosotros tuvimos 2 leyes de amnistía en los pasados 4 años. Pero esas 2 leyes de amnistía vinieron acompañadas de una serie de medidas de cruces bancarios, de cruce de tercero, la misma facturación electrónica que hasta ahora nada más está en los grandes contribuyentes, pero también de una eficientización de la cobranza a lo interno. Y yo no estoy todos los días en los medios, pero nosotros vivimos incorporando, por ejemplo, de la última amnistía de la ley 51-23, nosotros reincorporamos unos 1.800 contribuyentes. Pero todos los meses nosotros incorporamos a través del Departamento de Deberes Formales, incorporamos todos los meses 100, 200, 300 contribuyentes nuevos, porque vivimos haciendo este ejercicio. Ahora bien, el proyecto de reforma o de modernización fiscal no solamente es quitar exenciones, quitar facilidades que tienen algunos sectores del país, sino que también esto va a ser acompañado de medidas que van dirigidas a esto que tú planteas. Por ejemplo, el Censo Nacional de Contribuyentes. Nosotros tenemos diseñado, ya listo, porque tenemos más de 1 año trabajando en esto, porque sabíamos que iba a venir un censo de contribuyentes, que aprovecho para anunciar que se iniciará un piloto antes de finalizar el año en Las Terrenas. En Las Terrenas, que es uno de los lugares donde más informalidad hay. La Terrena, donde más se paga con efectivo, es en el país, es en La Terrena, y vamos hacia allá con un piloto de un Censo Nacional de Contribuyentes que pretendemos en el próximo año hacerlo en las 5 principales ciudades. Ustedes me dirán, bueno, pero en estos tiempos salir a hacer censo de contribuyentes, sí, hay que hacerlo. El último censo de contribuyentes que se hizo aquí se hizo en el año 2011. Entonces, hay una serie de levantamientos y de negocios. Desde luego las herramientas serán otras. Las herramientas tecnológicas a través de iPad, a través de un software que ya tenemos diseñado, pero son medidas que van orientadas a esa oficialización y captación de nuevos contribuyentes. Don Luis, primero hoy reiterarle mi amistad.
Gracias, don José. En un día como Buen momento. en un día como hoy es bueno reiterarle la amistad. Don Rosendo, esa amistad para mí lo más importante es cuando yo salga de la posición. No, y será así. No, pero hoy es más importante que nunca reiterarle la amistad. Don Luis, dentro de la propuesta de modernización fiscal está el tema de la revalorización de la propiedad inmobiliaria. Exactamente qué es lo que tiene programado la Dirección General de Impuestos Internos si es que la propuesta finalmente se aprueba. ¿Qué se va a hacer entonces para determinar el valor real de cada propiedad? Mire, la última revalorización que se hizo en la Dirección General de Impuestos Internos fue en el año 2013. Luego, por algunos polígonos de la ciudad de Santo Domingo y sobre todo del este del país, se han trabajado algunas áreas poniendo al día el valor de los inmuebles. Esta es una medida que no requiere una ley, porque es una medida administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos y que dentro de sus competencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No lo que vamos a hacer, porque este es un proyecto, señores, que tiene, vuelvo y repito, años trabajándose. Conjuntamente con la Dirección General de Catastro, el Ministerio de Hacienda, a través de uno de los viceministros designado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, hemos estado trabajando y poniéndonos de acuerdo en lo que son las resoluciones de la Dirección General de Catastro, que le da valor sobre todo a los terrenos, no a las edificaciones, y las tasaciones que nosotros disponemos conjuntamente con los valores de mercado. Y entonces nosotros, la idea es actualizar esos valores lo mejor posible, porque desde el año 2013 un inmueble ha tomado una plusvalía mucho mayor de la que tiene en la actualidad. Y entonces, desde luego, como decía el doctor Artañán Pérez Méndez, no sé de quién fue profesor aquí, de los que estamos aquí, pero de varios, ¿verdad? Artañán Pérez Méndez siempre decía, señores, no lo maltratemos mucho, pero indudablemente que hay que ajustar estos valores porque no son valores reales. Aquí hay, por ejemplo, apartamentos en Santo Domingo que para la DGI están, por ejemplo, o para Catastro, están en 5 millones de pesos. Y si tú lo vas a comprar hoy, te cuestan 30 millones de pesos. Entonces, en eso estamos trabajando. Vuelvo y repito, no va a ser una medida irracional, valores irracionales, sino lo más ajustado posible a la realidad y a la disponibilidad. Yo quiero decir, no hay un sector, no hay un contribuyente, incluyéndome a mí que pago IPI, que me digan, mira, ¿tú quieres que te aumente? No, yo le voy a decir que no. Como ciudadano y como contribuyente, yo le voy a decir que no, porque a mí, por ejemplo, de 100,000 y pico de pesos que pago actualmente, quizá me llegue casi a los 200, ¿verdad? Entonces, a nadie le gusta esto, señores, pero el país no puede seguir manejándose bajo el sistema que tienen en estos momentos. Mire, yo le voy a preguntar a usted de eficiencia recaudatoria. Yo sé que usted no es órgano de política, eso es la Dirección de Legislación Política Tributaria. Por cierto, ya Runo está ahí, ¿verdad? Pero yo sé que a usted una gran profesional. Claro que sí. Yo sé que usted sí lo consultaron en este diseño de esta política, pero me preocupa que el último estudio que nosotros vimos de eficiencia recaudatoria, el ITEVI, que es, ¿cómo que se va a llamar ahora el ITEVI? El IVA, que es para mí la parte magra de esta reforma, nosotros estábamos dentro de los países más ineficientes, 34 centavos de cada peso fue lo que vimos. ¿Cuáles son los planes realmente para aumentar la política de recaudación a través de la Dirección General de Impuestos Internos para el ITEVI? Los otros yo no quiero ni hablar de eso, imagínense. Pero el ITEVI es importante y ese es muy progresivo, o sea que nos interesa que se pueda cobrar bien. Sí, usted se refiere al informe ISORA, desde luego,
de que le da al país una de las tasas de efectividad de cobranza en el ITEVI más baja de la región, y esto es así. Y más alta en el de la renta, que la gente cree que no. No, pero también está baja. No, también 63 es baja. También es baja. En impuestos sobre la renta también es baja. Ahora bien, ¿cuál es? Para nosotros aumentar la capacidad recaudatoria del ITEVI, tiene que haber una decisión del gobierno, no de la DGI, sino del gobierno, como ha sucedido en este momento, que hay una decisión del Estado, una decisión del Estado de incluir una serie de productos y servicios que no estaban grabados. Una serie de productos y servicios que no estaban grabados y que ahora entran dentro de este gravamen del ITEVI. Indudablemente, señores, que nosotros, como decía ahorita, hemos ido incorporando también muchos sectores y muchos contribuyentes que a través de los cruces, porque a veces, por ejemplo, cuando usted me declara una factura que le prestó un servicio a Rosendo, por ejemplo, le prestó un servicio a Rosendo y Rosendo no me la declara, pero yo la veo a través de usted. Sí. Y nosotros hemos ido incorporando muchos servicios. Indudablemente que la decisión del Estado ahora de incluir todo esto va a reducir la brecha de informalidad, no solamente dentro del ITEVI, sino también dentro del impuesto sobre la renta, porque nos sirve como base. Y otro tema es que estamos trabajando con Microsoft, lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos que estamos recibiendo a través no solo del 606-607, sino a través de la facturación electrónica. Con Microsoft estamos trabajando. Usted lo entendió, pero es bueno que lo sepan, eso. Con esa facturación ahí sí es verdad que va a ser difícil ocultarla. Bueno, pero es que... Estoy de acuerdo con pero eso. Es que mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no podemos seguir de espalda al mundo. Estoy de acuerdo. Nosotros no podemos seguir de espalda al mundo, señores. Salí de los chinos, ¿no? A ver si salimos. No, de todo el mundo, porque a mí me hablan, miren, cuando el ministro de Hacienda dice, sin importar la nacionalidad, sin importar, ustedes escucharon esto ayer del ministro de Hacienda, ¿verdad? Sin importar la nacionalidad, es porque no es hacia una nacionalidad, hacia una etnia. Todas. Es a todas, porque aquí, señores, y yo se lo digo, yo tengo un nivel de reserva como director general de impuestos internos que tengo que mantener de acuerdo al artículo 47 del código, que no puedo divulgar algunas informaciones. ¿Cómo cuáles? Pero señores, la informalidad y otros aspectos no es solamente de los orientales. En ese tren se montan muchos dominicanos también, porque se ataca a una nacionalidad o a una etnia. No, es a todo el mundo, no importa la nacionalidad. Ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, todos tenemos que aportar. Se habla del pacto ideal ayer presentado. Yo quiero saber cuándo va a aportar el gobierno en recortes ahí en esta. ¿Cuál es el aporte del gobierno primero? Y el tema del desarrollo del transporte. Usted como con experiencia también de alianza público-privada, ¿cómo se va a aplicar esos 35 mil millones anuales al transporte? Pero ¿qué va a aportar el gobierno en esta reforma? Bueno, el gobierno está aportando en varias medidas. Lo primero es que en este presupuesto que se ha sometido al Congreso Nacional en esta legislatura, ya la Dirección General de Presupuesto, a través de eficiencias y a través de reajuste de algunas subcuentas que estaban duplicadas, que mejoras en algunos gastos, eficientizó alrededor de 22 mil millones de pesos para ser reubicados en inversiones de capital. Pero en adición también a esto, el presidente anunció hace 3 semanas lo que es la racionalización de la administración pública, el cual tiene ya un valor estimado de alrededor de 27 mil millones de pesos en lo que serán las reducciones en costos y en gastos que nosotros vamos a lograr a través de esa racionalización, con la fusión de mínimo 3 ministerios, 7 instituciones adicionales que serán impactadas y la eliminación total de 8 o 9 de instituciones que tienen ya años, que no tienen ningún tipo de sentido su esencia. Así es, muy buenos días, bienvenido, saludos. Entonces, de igual manera, dentro de las disposiciones que anunció el gobierno, se anunció algunas medidas de contención del gasto que van dirigidas a
todo lo que tiene que ver con el mejor uso de los fondos públicos, como por ejemplo la reducción en temas de publicidad, la prohibición de compra de vehículos que no sean utilitarios, el tema de los viajes del exterior de los funcionarios, de igual manera sí otras disposiciones de tipo administrativa, como el congelamiento de la nómina pública, que es una medida importante que se ha dictado, y es que nosotros vamos a congelar la nómina pública solamente permitiendo nuevos ingresos para algunas áreas sensibles como educación, salud y todo lo que tenga que ver con ese tipo de servicios públicos. O sea que el gobierno ya ha dado, primero ha anunciado y se está comprometiendo con lo que son los sacrificios por parte del gobierno en esta ley de modernización fiscal. Pero de igual manera también el gobierno ha anunciado, y así también lo anunció, el presidente lo promulgó, la ley de responsabilidad fiscal o la ley que establece un tope al gasto público y al gasto de inversión, o sea, lo que también genera una especie de correa de sacrificio para el gobierno para evitar esas despelotes fiscal que se hacían anteriormente en la República Dominicana. O sea que nosotros quisimos demostrar o quisimos anunciar y quisimos implementar algunas medidas previo a lo que ha sido esta ley de modernización fiscal para mandarle un mensaje a la sociedad dominicana que nosotros estamos comprometidos con el país, asumiendo nuestro costo de compromiso. Entonces, en la parte de lo que viene con lo que generará la ley de modernización fiscal y que el presidente ha identificado puntualmente para la modernización del sistema integrado de transporte, como decía el amigo Luis Valdés, va a impactar en el Gran Santo Domingo, o sea, primero con la construcción del tren metropolitano que va desde el Centro Olímpico en una primera fase hasta Charles de Gaulle y la segunda fase hasta el aeropuerto de las Américas, estaría impactando más de 200,000 de personas que que estarían moviéndose diario por ese sistema, reduciendo el costo y reduciendo el tiempo de cerca de 2 horas y media a 30 minutos. Pero de igual manera también está incluido el teleférico de Santo Domingo Oeste. También estará lo que es el tranvía o el tren que va hasta San Cristóbal, así como el tranvía de la avenida Winston Churchill. Estamos hablando de 5 modelos o 5 programas importantes de impacto en el transporte público que van a generar beneficio para todo el Gran Santo Domingo, que esto se viene a sumar a lo que ya se ha venido haciendo en Santiago con el tranvía de Santiago o el monorriel de Santiago, así como también el teleférico de esa ciudad. Sigmund Freud, querido hermano y amigo, qué bueno que hay esos planes para poder mitigar lo que es el impacto de esta reforma fiscal. Sin embargo, hay algunos puntos que la reforma trae que evidentemente son coherentes, como decía un amigo mío, director de impuestos internos, que es que se están eliminando las exenciones. Una de ellas es lo que plantea la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. Hemos visto que el fideicomiso pues va a pagar la tributación correspondiente fuera de la exención de un 10% al 27%. ¿Cómo queda entonces el modelo del fideicomiso en el marco hipotecario, viviendas de bajo costo, o por ejemplo con el tema Pedernales, que también es un fideicomiso? ¿Cómo queda esto en el marco de la reforma fiscal? Bueno, uno de los principios que el ministro de Hacienda ayer adelantaba como antes de entrar como antecedente o preámbulo de los anuncios formales es que esta es una reforma que no va contra nadie, o esta modernización no va contra nadie, sino que va a favor del país. ¿Cómo nosotros podemos generar equilibrio en el país? Bueno, que todos los sectores, y como él mencionó, todo aquel que genere una actividad económica similar a otro, tiene que pagar lo mismo. Porque esa diferencia entre contribuyentes, cuando tú te ganas 100 pesos y el otro se gana 100 pesos, ¿por qué tú pagas 27 y otro paga 10? Entonces, las leyes de incentivo tienen su finalidad, evidentemente, y es para promover, para impulsar un sector que, en principio, incipiente, que requiere de ciertas facilidades para poder generar una actividad económica favorable para la República Dominicana. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, los incentivos que se tocaron o se tocan con la ley de modernización fiscal son muchos que tienen ya, el que menor tiene 15 años. Son actividades o sectores económicos que ya son robustos, que tienen toda la fortaleza para seguir desarrollándose sin la necesidad de ese incentivo. En el caso puntual de lo que establece la ley 189.11 sobre el tema del pago o la diferenciación de lo que es el pago al fideicomitente o el desarrollador inmobiliario, que en vez de pagar un 27% como paga cualquier empresa constructora, paga un 10%. Eso era en aquel momento, tenía la finalidad de promover la figura del fideicomiso para generar mayor confianza en el sector inmobiliario, para que los usuarios también, o los que adquirientes, pudieran exigir el uso de esa figura, porque eso da una seguridad jurídica y una garantía a los compradores, porque pasaba todo a través de una fiduciaria, quien es el control y el fiscalizador de todos esos pagos y evidentemente de la inversión. Ahora,
15 años después de la promulgación de esa ley, se ha entendido que logró su efecto y que la misma en algunos casos se ha desvirtuado, por lo cual se requiere de que todo aquel desarrollador inmobiliario tenga el mismo tratamiento fiscal. Aquí esto nos va a impactar, y el director de Impuestos Internos podrá abundar un poquito más en ese sentido, en lo que son los incentivos a la vivienda de bajo costo, que tendrán todo lo que es relativo al bono ITEVI, a todos esos créditos fiscales que la Dirección de Impuestos Internos lo otorga para el usuario, que vaya en beneficio del adquiriente. Es el promotor el que va a pagar más. El promotor tendrá que pagar lo que tiene que pagar, lo que paga cualquier constructor en el área inmobiliaria. Un fondo de inversión. Ya no le va a ser gracioso hacer un fideicomiso. Bueno, sí, todavía tiene gracioso, no menos gracioso, pero seguirá siendo atractivo. Bien, hay una pregunta breve, pero sí la inquietud de una clase media que dice, bueno, me van a comenzar a grabar las plataformas de streaming, Netflix y demás, me van a comenzar a grabar las importaciones de minimis, de las compras en menores de $200, la revalorización de los inmuebles, que es un tema que va a impactar muchas personas que actualmente no están pagando ese impuesto del IPI, y otros elementos más que hacen ver que carga mucho a la clase media. Entonces, por otro lado, evasión fiscal, que ya Susana señalaba. Efectivamente, ¿se ha pensado esta reforma? Si efectivamente se van a disponer mecanismos de redistribución que no solamente impacten como los que se han anunciado a la clase pobre, sino que de alguna manera también incentiven a esa clase media. Eso es al licenciado Luis Valdés y al licenciado y doctor y amigo Sigmund Freud, aunque está pendiente de un programa especial con nosotros. Tengo una curiosidad con la creación de la categoría de secretario de Estado, que había desaparecido de nuestro ordenamiento y que me da la curiosidad porque quizá surja también y se aplique a otros conceptos en los megaministerios que se han de crear. Si esa es la realidad, de que esa secretaría que se ha de crear de administrativa de la presidencia es un indicio del nuevo modelo que ha de implementarse en estos dos megaministerios para facilitar su organización por tantas competencias que maneja. Mira, okay, yo escuchaba a Khalil y yo sabía que si Khalil no hacía esa pregunta, no salíamos de aquí, si no se refería a la ley 189-11. Mira, Khalil, yo quiero volver un poquito sobre este tema. Para la DGI esto no va a ser fácil, porque manejar todos estos sistemas, adaptar todo nuestro sistema, parametrizarlo a estas nuevas vertientes, es mucho el trabajo que nosotros tenemos. Por eso quiero aprovechar para decirle a los que visitan el portal de transparencia que nosotros debemos de subirnos. En la DGI se va a dar un aumento de nómina, para que lo vean desde ahora, lo que me vayan a atacar por esto, Sí, porque, claro, porque, óyeme, es un trabajo mucho más grande lo que va a tener la concedida esa autorización, está concedida. No, ya está hablando con el presidente también este tema. Está hablando con el presidente, pero indudablemente que, y lo digo desde ahora. Cualquiera cree que es un chiste, pero es verdad. Él lo habló. Sí. Preparémonos que lo habló. Claro. Usted que los compañeros, los primeros que empiezan a fuertear, tienen a Carlos Pimentel ahí. Bueno, eso. Los que hacen el trabajo, entonces de adentro del gobierno empiezan a darle cambio. Sí, eso es así, pero mira, Khalil, esto, perdón, me refiero, no, Susana, me refiero a la pregunta, a la primera pregunta que le hizo Khalil a Sigmund. Esto de igualar el tratamiento tributario para los desarrolladores, a nosotros nos va a quitar un gran peso de encima, a la Dirección General de Impuestos Internos, porque ustedes no se imaginan, señores, cuando un proyecto de esto de desarrollo inmobiliario nos somete 3,000, 4,000 facturas y tenemos que ir una por una, señores, para llegar a ver si es válida, si no es válida, si verdaderamente cumple los parámetros. Óigame, es como dijo Jochi ayer y como repitió ahora Sigmund, es igualdad para todo el mundo, es equidad. El principio de equidad que está consagrado en la Constitución y que Oki tanto, yo le digo Oki, yo no sé cómo lo dicen ustedes. Aquí es el Gran Conde. El Gran Conde, bueno, pero para mí es Oki. Así es. Oki siempre se refiere a estos temas de los principios constitucionales. Entonces, este principio de equidad, señores, este proyecto de modernización lo pone al máximo. Y nosotros estamos felices como institución de esta visión que se le ha dado. Mira, Oki, tú hacías una pregunta
sobre la carga que se siente la clase media que percibe con todas van a cargar en la plataforma de streaming, Netflix y demás, el tema de la importación de minimis, es esa clase media que regularmente lo usa. Los Airbnb también son una oportunidad, una alternativa a los hoteles caros que otros pueden pagar. Entonces hay compensaciones que se transparentan con relación a ciertas clases sociales que son las más necesitadas, pero ¿y esa clase media? ¿Qué medidas de compensación se están llevando o se están planificando? Que la pregunta demuestra que piensan los pobres, porque él tiene nagua entero de él. Pero déjame decirte algo, Oki. Yo no estoy para hablar a favor ni en contra de ningún contribuyente. Ahora bien, ¿ustedes algunos usan la plataforma de Altiz o de Claro para compra de películas? No. Ninguno se la usa. Sí. Yo no tengo No la usan. Ni la tengo, ni la Pero cuando tú compras una película a una de esta plataforma proveedora dentro del Estado de la República Dominicana, tú pagas tu 18%. Y Claro TV paga el 18%. Claro TV paga su 18%. Claro. Y entonces, ¿por qué razón las prestadoras que tenemos dentro del país y nos tienen que pagar ese ITEVIS y las que están fuera del país que prestan servicio dentro del territorio nacional no lo deben pagar? Señores, equidad. Equidad es que todo el mundo sea medido por la misma vara. Todo el mundo. Con relación a Airbnb, ¿cuánto recibe el Estado dominicano ahora mismo por el negocio de Airbnb? Cero. Y Booking, que valga la publicidad también. Sí, pero me Cero refiero de manera directa, porque luego todos los aspectos de fabricación, consumo y habilitación lo pagan. O sea, pero desde luego, pero esos son otros aspectos que también lo pagan los desarrolladores hoteleros en el país, porque los desarrolladores hoteleros pagan sus impuestos. y sus exenciones también, que Airbnb no las tiene. Sí, pero ahora se están eliminando. Ahora se están eliminando. Ya el juego está 20 a 1 en el noveno. Entonces, sí, pero yo siempre digo, y esto se lo repito a los contribuyentes cuando van a visitarme, por ejemplo, y me dicen, porque todos los sectores, una gran parte de los sectores, 12 o 13 sectores nacionales han ido a visitarme en este proceso que Jochi ha estado manejando, pero van a la DGI también, donde uno. Además, más fácil como usted dice. Siga así, se ríe más. Para no ponerme los guantes. Van donde uno y yo les digo, mire, pero usted ha disfrutado de unos beneficios durante 10, durante 15, durante 20, nada es para siempre. No mire que se lo van a quitar, mire que usted tiene 10 años beneficiándose de algo y dele gracias a Dios que lo logró. Dele gracias a Dios que logró durante 10 años beneficiarse de esto, y entonces a partir de aquí usted ya va a estar igual que como están los demás. Por ejemplo, el tema de Proindustria, que es un tema que tú, Oki, también de alguna forma está ligado. Señores, ¿usted sabe cuál es el promedio? 54 empresas con un promedio de beneficio de 850 millones de pesos al año. Y sin embargo, el promedio de exención es 300 millones de pesos. Una empresa que se gane 850 millones de pesos al año necesita una exención. No lo necesita. Entonces, señores, de eso se trata. Pero es así que hay que decirlo, doctor. Claro, la gente no lo sabe. por eso es que yo no voy a los medios de comunicación, porque yo hablo claro. No, por eso es. Yo hablo claro. Por lo contrario, tiene que venir. Debe de ir más. Un ejemplo de ese tipo de empresa. Entonces, Ejemplo, dice el doctor. Tampoco así, porque puedo salir preso de aquí por el nivel de reserva. Hay una pregunta pendiente de Sigmund. Breve. Ok, esa pregunta es rápido. No, la figura del secretariado. La figura del secretariado no se contempla para las demás instituciones que estamos creando. Okay. Se ha creado el secretariado administrativo porque entendemos que el presidente de la República, el cual esa figura va a depender, requiere de ese concepto, como darle un elemento también particular, como existe en otras partes de Latinoamérica, que existe un secretario de la presidencia. Este es el caso. Hay un ministerio de la presidencia que es el jefe de los ministros, que no tiene absolutamente que ver con lo que es el funcionamiento a diario del presidente de la República. En este caso se le está dando esa connotación o esa determinación para esos fines. O sea, que no se va a transportar a los demás. Yo quiero volver aquí sobre la pregunta tuya, porque miren, yo quiero que quede bien en la mente del dominicano, no solamente en ustedes que estamos en esta mesa, sino en los que nos escuchan, que es la mayoría.
de que esto no se trata de una imposición. El gobierno ha hecho su propuesta. El gobierno ha hecho su propuesta y no se trata de que el PRM tenga una mayoría en el Congreso Nacional. Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. Yo lo que sí les digo es que la visión y la responsabilidad del presidente Luis Abinader, que ha dicho que primero constitucionalmente no puede reelegirse, constitucionalmente, pero que no intentará como otros. Y dentro de eso me inscribo yo también, que me voy de la DGI, no sé si mañana o cuándo, pero que no paso en el servicio público más del gobierno de Luis Abinader. No es tan categórico. No, categóricamente, tú lo sabes, que se lo he dicho a todos en el partido y en todas partes. Otro compañero del partido que después te necesite. No, yo no paso de... Hay un amigo del que lo quiere ver. El sacrificio es muy grande. El sacrificio es muy grande. Entonces, Oki, esta decisión del gobierno es una decisión que tratamos de que se discuta y que todo, pero es de responsabilidad de Estado, una responsabilidad que hemos ido postergando durante muchos años. Vamos a aprovechar este momento, mientras concluimos esta ronda de preguntas, para una breve pausa. Venimos con más este Gobierno de la Mañana, programa especial, hoy conociendo junto al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, junto al ministro de Administración Pública, Sigmund Freon, y junto al director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, todos los aspectos de esta propuesta de modernización fiscal que el día de ayer inició su socialización para los dominicanos, para los que tendremos obviamente que cumplir y pagar los impuestos que, como decía Benjamin Franklin, son junto a la muerte de la única cosa que no podemos escapar. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. Señores, son las 9:57 minutos. 9:57 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, martes 8 de octubre. Un programa muy importante, sobre todo para comprender y escuchar las informaciones relacionadas al proyecto de ley de modernización fiscal de República Dominicana. Nos quedábamos con Aníbal Díaz y retomamos esta ronda de preguntas que no pudimos completar. Adelante. Bien, una en dos, y evidentemente pues uno con la dinámica del programa hace las chanzas de rigor, pero quiero saludar formalmente tanto a Sigmund como a don Luis. En el caso de ambos, una participación muy compleja en la dinámica de estas reformas, no solo de la fiscal, sino de la reforma institucional que ha sobrevenido y que incluso tiene una reforma pendiente, quizás, no sé si dará el tiempo también, pero creo que hay otras reformas pendientes, como son el tema de la reformulación de algunas instituciones que tienen que también ir al Congreso, que no pueden ser por decreto ni por decisión, sino que deben ir los proyectos de ley que así amparen la fusión y sobre todo en el ámbito que le gusta a Susana, en el de las competencias. Hay que ver en la fusión cuáles competencias le sobrevendrán a uno y a otra institución. En ese sentido, Sigmund, contigo, hay un tema de seguridad jurídica de las diferentes, en este caso, unidades, proyectos y modelos que se han acogido al Confotur. Tú tienes instituciones casi que han tenido la concesión de un proyecto macro, que es lo que se llama en el lenguaje los master plan. Esas unidades que tienen la salvaguarda de una seguridad jurídica en la reforma planteada, que se prevé en cuanto a la consecuencia jurídica de que a partir de esta nueva reforma desaparece la figura, pero esos proyectos que tenían un alcance importante en territorio que tiene las dispensas fiscales del Confotur, que pasará con el que compró un proyecto de eso y usted compró un lote de 10,000, 20,000, 30,000 y usted no lo ha desarrollado porque está haciendo o está peleando la permisología o está preparando su proyecto final. ¿Qué va a pasar con esas, con las salvaguardas que ya estaban ahí? Y a don Luis, usted hablaba de que cuando una persona compra a través de la plataforma, usted decía, tú pagas el ITEVIS cuando compra una película. ¿Por qué no pagarlo? ¿Por qué no deben pagarlo esas empresas? Pero, don Luis, ¿no sería un sofisma pensar que sería la empresa? Porque al final es el cliente el que va a utilizar su tarjeta, va a suscribir una de las plataformas, Netflix, que es la que más los muchachos jóvenes empezaron a usar. Y además, en ese sentido, don Luis, es el mismo público, es el mismo sector. Esa exención fiscal de del IPI a los 10 millones, que hoy baja el umbral
creo que es a 5, si mal no leí, es la misma familia clase media, la que está el muchacho que compra los $200, ese mismo papá y mamá es el que va a pagar el IPI. ¿Qué respuesta tiene dentro de la concesión de la reforma para amortiguar a esa familia? Bueno, Aníbal hizo dos preguntas importantes y muy interesantes. Pero las dos aportan por el cariño de Susana, aportan bastante al debate. La primera, en lo que concierne a la que tú me dijiste, Aníbal, el ministro de Hacienda estableció ayer que se van a respetar las exenciones existentes, o sea, la seguridad jurídica de aquellos proyectos que ya tienen un régimen de exoneración fiscal o que están clasificados en el Confotur, se respetará y no será mutilado esa exención que actualmente tienen. Claro, tú mencionas algo que va mucho más allá, y es que tú mencionas aquellos casos como proyectos madres grandes que tienen un Confotur, como se le denomina en el ambiente, sombrilla, un Confotur sombrilla, en el cual se sobreentiende que los proyectos que están debajo de esa sombrilla se beneficiarían de igual manera en ese régimen impositivo, que no ha sido así en la práctica, sino que cada desarrollador tiene que luego clasificar de manera directa a su Confotur para poder seguir desarrollando. Entonces, eso es un elemento que sinceramente yo no te tengo la respuesta. Eso tendrá que analizarse tanto con la Dirección de Impuestos Internos como el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo que sí, el hecho de que, por ejemplo, un proyecto X, cualquiera de estos, que tenga todavía un Confotur sombrilla, dentro del plazo que todavía esté vigente, todo aquel proyecto que esté ahí debajo podría aplicar, pero sobre ese plazo que está vigente. Claro. Entonces, ahí hay un tema que tendrá que, la práctica tributaria con la Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda tendrán que determinar cuál es el tratamiento que se le dará a ese tipo de proyectos. Pero sí es importante recalcar de que no habrá aquí ningún tipo de vulneración a la seguridad jurídica de aquellos proyectos que han obtenido su Confotur, inclusive hasta hace un mes anterior, por ejemplo, que hay casos puntuales. Ahora, sí no quiero dejar de mencionar en el caso del Confotur, Aníbal, y en el caso puntual mío, que vengo del sector, durante muchos años he ejercido en ese sector y que conozco bien de las particularidades del régimen de Confotur, que el mismo ya era necesario su eliminación. Primero porque ya nosotros en el área en el cual hemos crecido en el turismo, que es la zona este del país, tenemos más de 50,000 habitaciones. Ya es un sector fuerte, robusto, que no requiere que mantengamos esas exenciones. Pero de igual manera, el Confotur, por algunas alteraciones que se le hicieron a la ley, también se fue desnaturalizando y se fueron incluyendo una serie de proyectos y productos que no eran el fin o el objetivo de la ley 158-01. Entonces, territorios de igual manera, porque recordemos también que el Confotur fue creado para promover destinos turísticos incipientes o polos nuevos, como es el caso, que debo decirlo, de Pedernales, que sí mantendrá una exención, porque nosotros tenemos una exención fiscal particular, y eso es un área que requiere realmente un incentivo para poder llamar a los inversionistas que vayan entonces ahora. Entonces, las áreas que están ya robustas, que son fortalecidas, no requieren esas exenciones que, como decía también ahorita Luis Valdés y Khalil también afirmó, son bastante rentables, muy rentables, por lo cual ya una exención no tiene ningún tipo de sentido. 5 millones de pesos, aunque se escuche como la gran suma, no es una suma definitivamente importante en este momento de la vida de la República Dominicana, y la mayoría de las viviendas que son de 5 millones, la verdad es que no son viviendas de gente de clase media y mucho menos de clase alta. Es de gente, vamos a llamarle a las cosas como son, es de gente pobre. Entonces, me preocupa, tanto Luis como Sigmund, me preocupa que aquí se pueda cambiar la cultura del tema de la vivienda, que para los dominicanos es fundamental. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente de clase media que ha optado por alquilar viviendas para evitarse todo el tema del IPI, todo el tema de esa carga impositiva que conlleva. Pero han aumentado los proyectos, por ejemplo, de torres, donde la gente lo utiliza para alquilar. ¿Pudieran estas medidas impositivas de alguna manera desmotivar a que la gente compre vivienda y desmotivar también al que alquila vivienda? Porque al final de cuentas también va a tener una carga impositiva importante, y también al de la segunda vivienda, que con los proyectos que se están haciendo en la zona este del país, que no necesariamente responden a los ricos, la clase media ha optado por una segunda vivienda. ¿No podría esto desincentivar una industria en escalada? Mire, yo no tengo una bola de cristal para decir esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Ahora bien,
yo insisto mucho en el tema de la equidad. Y indudablemente que lo que el ministro presentó ayer, el ministro de Hacienda, es homologar que queden fuera de en los valores de los 5.550.000 que está en estos momentos, porque hemos ido indexando todos los años. A partir del año 2022 hemos ido indexando el costo de la vivienda de bajo costo, el precio de la vivienda de bajo costo, y ahora mismo está en 5.550.000 pesos. Entonces, lo que ha tratado el Ministerio de Hacienda es de dejar esto homologado con lo que es la vivienda de bajo costo, dejar fuera de la escala contributiva lo que sería el mismo valor de la vivienda de bajo costo. Sí, pero aclaremos una cosa, Luis, se va a sumar. Si yo tengo una casa aquí en Santo Domingo que cuesta 7 millones de pesos y tengo una casa en Punta Cana que cuesta 10 millones de pesos, todo eso se va a sumar. Así es como se ha hecho siempre. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Para que la gente lo tenga claro, que no es una casa, que no es a cada casa, sino a todo lo que no es individual, sino de manera sumándolo todo, es el patrimonio personal de cada quien, el patrimonio inmobiliario. Yo quiero no dejar pasar por alto a Aníbal ahorita. Hizo algo que me sucede muy a menudo. A Sidmon le dijo Sidmon y a Luis, Don Luis. Y a Luis, Don Luis. Eso fue por respeto. No, tú sabes que eso hay dos razones. No, eso tiene otra lectura. Es muy viejo, una de las dos. No, pero además eso tiene una lectura. Yo soy el legislador que va a recibir el proyecto de ustedes y no lo voy a tratar como amigo, ¿sí o no? Perdón. Se debe a que yo crecí viendo a Don Luis como jefe. No, déjese de eso. Usted aquí, usted está asumiendo también. Yo crecí viendo a Don Luis como un jefe y siempre mi amigo. Gracias, don José Luis. A mí me gustaría que ustedes me ayudaran y le pudieran explicar a la población que está recibiendo un impacto, un bombardeo, de lo malo que es esta reforma, del daño que va a provocar en las distintas clases de la República Dominicana. ¿Cómo ustedes le explican a la gente que no? Que esto va a ser bueno, que no es un asunto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se lo dicen a la gente? ¿Cómo ustedes se lo traducen? ¿Cómo en un lenguaje muy llano, muy sencillo? ¿Ustedes me ayudan con eso? Por favor. Mire, don Fernando, si yo vengo aquí a decirle... Gracias. Si yo vengo aquí a decirle a ustedes, a los radioescucha, lo que nos están oyendo a nosotros, y decirle que esto es bueno, yo estaría hablando mentira. Dígame cuál de las reformas que se hacen en el mundo, no en el país, en el mundo, es buena. Las que bajan impuestos. No la hay. No la hay, señores. No es bueno, desde luego que no. Para mí no es buena, como ciudadano. Ahora, ¿es necesaria? Nosotros tenemos dos caminos. O seguimos pagando nómina y dando los subsidios sociales que se dan ahora y pasamos los 4 años en esto, o nosotros hacemos este proyecto de modernización fiscal y entonces podremos aumentar, tal y como está contemplado, de 1.650 a 2.000 pesos la tarjeta. Nosotros podemos hacer las obras de infraestructura viales que hablaba Sidmon ahorita, que no voy a volver a repetir. Nosotros podemos tener un régimen subsidiado de salud que funcione. Entonces, es muy fácil para los gobiernos de turnos hacernos de la vista gorda y dejar pasar por alto y que todo siga. Hasta que explote. Hasta que explote, señor. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir manteniendo un presupuesto deficitario entre un 3 y un 3.1%? ¿Hasta cuándo podremos seguir con esto, señor? Un día, si nosotros no tomamos esta responsabilidad y lo hacemos ahora, si el presidente Luis Abinader no toma esta decisión ahora, yo no sé lo que pasaría dentro de 4 o 8 años. Lo que está tratando el gobierno de turno ahora, que vuelvo y repito, salimos en el 2028, no como partido nos vamos a mantener, sino como gobierno de Luis Abinader. Cuando nosotros terminemos, lo que estamos tratando es de dejarle las bases a los que vengan, para que no nos llamen irresponsables como le hemos dicho a otros gobiernos que nos han antecedido. Don Luis, que Aníbal todavía tiene una... No, que usted quedó pendiente de responderlo. La pregunta que le hice de la plataforma, la tributación. De las plataformas digitales, usted dijo de que ese era un gravamen que iba a esas compañías.
yo le preguntaba cómo era el mecanismo de aplicación, toda vez que, desde mi humilde opinión, es un servicio que el que lo estaría pagando sería el usuario, en función de que de la experiencia que uno tiene cuando uno suscribe o Netflix, una de estas plataformas, es con la tarjeta de uno lo paga y te cobra directamente. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que ese tributo lo pague el prestador y no el usuario? Y déjeme agregarle a esa pregunta. Te lo van a cargar igualito. Para aprovechar ahí, que ya plataformas como Airbnb han dicho que están dispuestas al impuesto, pero que no se conviertan ellos en agentes de retención. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, pero primero con lo de Aníbal. Es lo mismo. Sí, ya como quiera agotó su turno, después de mí sigue ahora Susana. Es Adelante. prácticamente lo mismo. Nosotros, ustedes recibieron, en esta semana pasada recibimos a una comisión de Airbnb de la plataforma, nos reunimos con ellos, hemos estado desde el año 2021 reuniéndonos con todas las plataformas digitales, dentro de ellas con Netflix, con Meta, con todas, con X, con todas representantes. Muchos de ellos vienen al país a reunirse con nosotros solamente y buscar algunas vías. Tal y como tú dices, Rosendo, ellos plantean Airbnb que ellos no quieren convertirse en agentes de retención, sino la propuesta que nos hacen es que nos pasarían la información de los consumidores para que nosotros fiscalicemos a los consumidores. Esa es la propuesta que ellos nos hacen. Importante. Ahora bien, nosotros estamos estudiando esa propuesta que ellos nos han hecho y todavía no tenemos, porque fue reciente ahora, la semana pasada, no sé si yo subí a las redes esta reunión con Airbnb específicamente, y estamos estudiándola. Yo lo que sí le planteé a ellos de antemano es que a mí me gusta la propuesta de ellos, pero que sean las dos cosas. Okay. Que sean agentes de retención y que también nos suministren la data de los usuarios. Bien. Porque nosotros tendríamos Don Luis y Don Sigmund, para que el Don pero abarque ya se está asustando. Mire, hay un tema que es muy importante en el lenguaje que envían las leyes a los ciudadanos, en economía y en la vida en general, porque la economía es el estudio de los hábitos humanos. Estímulos y castigos son las dos cosas ante las que nosotros reaccionamos. Estímulos, lo que nos premia, y castigos, obviamente, lo que nos carga, lo que nos cuesta. Y parecería siempre que en República Dominicana hablar de reformas es establecer más castigos al que produce. Ha sido difícil encontrar siempre en la argumentación buenas justificaciones de por qué me va a salir más barato, seguridad, transporte, todo esto, aunque se promete y está bien. Un país que tiene impuestos hasta el ahorro, no sé si en el 2021 llegaron cuando se propuso eliminarlo, pero me parece una figura de verdad que vergonzosa que exista en un país donde debería todo lo contrario, impulsarse el ahorro. Pudiera, tal vez, porque hablamos de una propuesta y una discusión, pensar todavía en eliminar algunas figuras que ya no tienen utilidad. El mismo tema del anticipo, a mí no me pueden decir que el Estado tiene la necesidad de liquidez que tenía cuando en el 2004 se aprobó. Hay, yo creo que aspectos en los cuales se pudiera pensar a favor del contribuyente todavía dentro de la propuesta. Mira, José Luis, siempre vuelvo y repito, y ayer lo decía, insistimos, porque el discurso de Hochi, del ministro de Hacienda, fue muy extenso y explícito. Nosotros hemos hecho una propuesta como gobierno. Ahora, esto se traslada al Congreso Nacional sobre si es posible revisar, pero desde luego que sí, desde luego que es posible. Ahora bien, con relación al anticipo, yo le digo a veces, y yo que soy el que estoy en la institución por el momento, no sé si mañana estaré, pero yo que soy el que estoy ahí por el momento, con el anticipo significa para el gobierno un flujo de caja de 9,000 millones de pesos mensuales a nivel general. Pero 9,000 millones de pesos mensuales que las empresas, si no lo pagan en la 12ª parte mensualmente, entonces van a tener que pagarlo en un solo pago en la declaración del cierre del ejercicio fiscal. En este caso, lo de mayor, que mayor tiene es la del cierre 31 de diciembre y que se paga más tardar el último día del mes de abril. Entonces, oye lo que se va a dar. Vamos a suponer, se elimina el anticipo a nivel general. Pero hay que pagar el impuesto. Pero el impuesto hay que pagarlo. El impuesto se está acumulando ahí. Y tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que va a pasar si se elimina el anticipo de manera general.
que en abril, entre marzo y abril, nosotros vamos a tener al 90% de los contribuyentes diciendo que no tienen con qué pagar el impuesto. Entonces, esto del anticipo, yo estoy de acuerdo con el tema de la micro, de la pequeña empresa, porque la micro no tiene ese flujo de caja que tienen las grandes. Pero, ojo con esto, no es solamente el flujo de caja de los 9,000 millones del gobierno, sino cómo el contribuyente le hará frente al final de cada ejercicio fiscal para pagar este anticipo. Ok, muy interesante explicación de por qué entonces se debe mantener de alguna manera esta figura. Vamos a una pausa muy corta. Se une a este grupo de lujo que tenemos de Luis Valdés, el director, Dirección General de Impuestos Internos, Sigmund Freund, el ministro de Administración Pública. Se nos va a unir a continuación, cuando vengamos de la pausa, el director de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, Eduardo Sanz Lobatón. Pausamos y volvemos en este programa especial del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo, Cundo.